Hola, ¿cómo les va? Este videito es para aquellos que están leyendo en este momento o están por leer o han leído y les ha despertado curiosidad o quieren saber un poquito más sobre la vida del personaje principal sobre el que centra el cantar, que es el cantar de gesta, que es el personaje de Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. Bueno, la idea es contar un poquitito algunos datos biográficos que ha documentado la Universidad de Zaragoza sobre su vida, y ponerlos en comparación, ¿no?, con aquellos que relata el libro. Esta es una primera parte, no nos va a alcanzar el tiempo para por ahí explicar todo el recorrido de la vida del Cid a través de las campañas que ha realizado y la relación que ha mantenido con los reyes este, de Castilla y los de los reinos de Taifas. Pero sí, por ahí la idea en este primero es contar un poquitito cuál es su origen y después en algún otro arrimar alguna otra información sobre eh, la parte vinculada al destierro, y quizás en un tercero hablar un poquito de qué sucede hoy en día con esto que está también documentado sobre la vida del Cid en función del atractivo turístico que genera en aquellos lugares donde sabemos que ha estado. Entonces, más allá de la lectura de este cantar de gesta, que es un punto de partida para la literatura española, ¿cierto? Para aquellos que lo están leyendo, para aquellos que disfrutan de la lectura, para aquellos que tienen que estudiarlo, también saber un poquitito qué otra cosa hoy en día podemos, eh, una vez que lo ha leído uno, una vez que conoce, ¿sí? Y si quiere disfrutar un poco del turismo, qué otra cosa se pueden hacer en torno a la propia vida del Cid. Bueno, al principio vamos a hablar desde su nacimiento y un poquito antes, vamos a hablar de su familia. Sabemos que Rodrigo es nieto de Efraín Muñoz, ¿sí?, conde de León hacia el año 1000 más o menos, de una familia acomodada, ¿sí? Eh, Su hijo Diego Lainez, ¿sí?, o Flaines, depende, es un segundón, por lo que Diego, el padre de Rodrigo, su mocedad tiene que salir de la casa paterna, porque en esa época eran los primogénitos, perdón, los que tenían heredaban la fortuna, así que a él como segundón le toca salir a recorrer el camino y lo tenemos al servicio de Fernando de Castilla en su lucha contra Navarra. Fíjense que de fondo acá hemos puesto un mapita que tiene que ver justamente con la España del siglo XI, como para que nos podamos ubicar, y lo tenemos en este servicio como un hombre que realmente es valiente, y el resultado de esos servicios le permiten amasar una regular fortuna e inclusive adquirir una propiedad que es Vivar, cerca de Burgos, a unos 10 kilómetros de Burgos, que aparentemente es donde se va a radicar y en donde va a nacer. Digo aparentemente porque esto sí no está documentado, ¿sí?, que nace en ese lugar Rodrigo, ¿sí? Ahora, la familia no pertenece a la corte, porque también aparentemente en algún momento ha habido una especie de rebelión, de oposición a Fernando, por lo que la familia, digamos, ha caído en desgracia y no pertenece a la corte. Ahora, Rodrigo sí lo encontramos ya dentro de la corte de Fernando, inclusive como acompañante del séquito del infante, digamos, es parte del séquito él, ¿no? Es acompañante, parte del séquito del infante Sancho, que es el primogénito de Fernando. Inclusive es nombrado caballero, ¿sí? Y alrededor de los 17, 16, 17 años lo tenemos ya ubicado en la batalla de Graus. ¿Por qué digo alrededor? Porque es difícil precisar la fecha de nacimiento, ahí no se ponen de acuerdo. Se calcula que puede estar entre el 1041 y el 1057, y con más precisión alrededor del 1045, entre el 1045 y el 1049. Pero digamos, no es clara la fecha exacta de su nacimiento. Entonces lo tenemos justamente ya en esta primera batalla, nombrado caballero, donde va justamente Fernando a apoyar al rey moro de Zaragoza contra el rey de
de Aragón, ¿sí? Contra Ramiro, que muere en la batalla inclusive. Al fallecer Fernando, como se estilaba en la época, se dividen sus territorios, los reinos, entre sus hijos, de los cuales Castilla le va a tocar a su hijo mayor, primogénito, que es Sancho, y León le va a tocar a Alfonso, y Galicia a García, ¿sí? E inclusive, además de estos territorios, también se les van a heredar lo que se conoce como las parias, que es lo que se les cobraba a los reinos de taifas, ¿cierto? Una especie de impuesto por protección, ¿sí? A los reinos de taifas. Entonces también heredan estos dineros, ¿no? Estas cobranzas. Lo tenemos ya para el 1068 en un enfrentamiento entre los hermanos, entre Alfonso y Sancho, ¿sí? Donde no hay todavía decisión sobre cuál es el vencedor. En el 1072 lo tenemos nuevamente enfrentándose, y acá sí, Sancho queda como vencedor, y Alfonso se retira, es tomado, inclusive en el campo de batalla, es tomado prisionero, y se retira a Toledo a refugiarse. De esta manera, lo que va a hacer Sancho es unificar nuevamente los territorios que tenía su padre, pero digamos va a ser muy poco tiempo el que sea rey, porque relativamente poco tiempo después es asesinado. En estos combates se va a destacar Rodrigo, que se había criado junto al rey. Recuerden que decíamos que se había criado en torno a el séquito de Sancho, y se va a destacar en las luchas, y digamos ahí de alguna manera aparece documentado como alférez o como portaestandarte de don Sancho, y alrededor de los 23 años aparentemente ya se gana el apodo de batallador o de campeador, que es como se lo va a conocer, ¿no? Entonces Rodrigo el campeador, todavía no pongamos Cid, dejamos en Rodrigo. Bueno, como decía hace un ratito, es asesinado Sancho como consecuencia del levantamiento de unos caballeros leoneses. Acude a sofocar este levantamiento el rey junto con sus caballeros, pero mientras que estaba haciendo justamente el sitio, es asesinado con un golpe de suerte, es asesinado por un caballero leonés, y automáticamente Alfonso se convierte en rey de estos reinos unificados, ¿sí? De Castilla, de León. Y acá aparece un elemento que podemos encontrar en el Cantar de Gestas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, aparentemente la enemistad surgía entre el rey Alfonso, el rey ahora, ¿no? A la muerte de Sancho, y el caballero Rodrigo, aparecía como consecuencia de que Rodrigo y otros caballeros castellanos le habían hecho jurar a Alfonso, que no era culpable del asesinato del rey. Esto no es así, digamos, no hay nada que pueda sostener esto. ¿Y por qué vamos a decir que esto no es así? Porque lo encontramos poquito tiempo después, hacia el 1074, casado con doña Jimena, digamos, este casamiento es un casamiento que inclusive se realiza con acuerdo del rey. Doña Jimena es una dama leonesa de Alcurnia, es prima tercera del rey y sobrina segunda de Rodrigo, o sea, digamos, ya lo tenemos a él ubicado dentro de la corte, más allá de la muerte de Sancho. Por lo tanto, podríamos descartar esta situación en la cual él, junto con unos caballeros castellanos, obliga al rey, ¿sí?, a jurar que no ha participado en el asesinato de Sancho. Esto no es así.
y de hecho también podemos demostrar que ya está dentro de la corte y muy bien ubicado, porque para el 1075 se lo envía como juez para arbitrar entre litigios asturianos. Hacia el 1079 lo encontramos también destacado en una... envía el rey destacado a poder cobrar las parias que debía el rey de Sevilla, mientras que García Ordóñez, que inclusive aparece como garante del casamiento del Cid con doña Jimena, se lo envía a Granada también a cobrar las parias. Aparentemente lo que va a suceder en Granada, que el propio García Ordóñez con otros magnates que lo acompañan y junto al rey árabe van a decidir atacar a Sevilla, ¿sí? Y el Cid estando en Sevilla, Rodrigo estando en Sevilla, digamos, como representante del rey, decide intervenir justamente para garantizar la defensa de Sevilla. No solamente interviene, sino que además los vence y los toma prisioneros. Este sería, digamos, también un elemento que aparece mucho ahí en el Cantar de Gesta, como que esta enemistad con García Ordóñez va a ser de alguna manera lo que va a llegar después a oídos del rey, como que Rodrigo se ha quedado con las parias. Bueno, aparentemente no es tampoco la razón por la cual el rey se enemista con Rodrigo. De hecho, poco tiempo después, el rey interviene, ¿sí? Digamos, el rey tiene intervención sobre Toledo, en el cual tiene puesto un rey títere, un rey moro títere, digamos. ¿Qué significa títere? Está controlado justamente por Alfonso, y aparentemente un grupo, ¿sí?, de moros desde el norte de Toledo saquean o asaltan o realizan correrías en la zona de La Rioja, ¿sí? Y esto, digamos, es reprimido por Rodrigo, y ahí sí aparece un elemento que es reprimido, inclusive dice con sus menadas los persigue, los hace retroceder. Y acá aparece una situación que por ahí sí es bastante incómoda para el rey, porque queda en una situación, digamos, comprometida. Primero porque no toda la corte aprobaba a este personaje que él sostenía como rey títere en Toledo, ¿cierto? Es decir, un personaje que era cuestionado por su propia corte. Y por otro lado, también los propios reyes de taifas se preguntan para qué pagan parias, y al final, ¿sí?, digamos, lo hacen quedar, esta intervención de Rodrigo lo hace quedar mal parado al rey, y lo que decide hacer el rey es con él tomar una medida ejemplar, que era justamente expulsar, ¿sí? Se expulsa, es punto de partida del Cantar de Gesta, debe abandonar justamente el reino de Castilla, ¿cierto? Y él ahí, digamos, parte en lo que va a ser justamente su periplo, desde prácticamente Burgos, haciendo todo ese recorrido que lo va a llevar hasta Valencia, de donde va a terminar muriendo después hacia el 1099. Pero ahí vamos a incluir después alguna otra explicación, porque me parece interesante, y sumándole, acá tenemos la salida del Cid de la corte, digamos, tenemos todo un largo recorrido donde después se vuelve a unirse a las filas del rey, y que después vuelve otra vez a separarse de las filas del rey. O sea, aparece como un príncipe, él mismo se llama príncipe, cobrando parias para sí mismo en las cercanías de Valencia, hacia 1092-1093. Bueno, espero que esto les sirva. La idea es acompañar la lectura desde algún otro punto de vista, por ahí más biográfico, más histórico, y que sea más interesante. Cuando uno tiene más recursos, tiene que ser más interesante esa lectura. Bueno, espero que les sirva. Nos estaremos viendo en un próximo videito, ¿sí? Adiós.